Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos los fanáticos de las telenovelas turcas y, por supuesto, de dos de sus protagonistas más queridos. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en las últimas declaraciones de Hande Erçel, la deslumbrante actriz que conquistó corazones en todo el mundo. Y es que, atención, Hande ha confesado algo muy personal y jugoso que extraña a Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, y en exclusiva, se abre sobre este sentimiento que sin duda, reavivará la nostalgia de muchos. Así que si son de los que se quedaron pegados a la pantalla con sus historias, o simplemente les encanta seguir la vida y las confesiones de sus celebridades favoritas, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar a desgranar todo, les hago un recordatorio rápido que siempre agradecemos muchísimo. Si aún no lo han hecho, consideren suscribirse a nuestro canal. Dándole clic al botón rojo de suscribirse y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras novedades, porque aquí siempre traemos lo más fresco e interesante del mundo del espectáculo. No se queden fuera. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a entrar de lleno en la noticia que ha causado revuelo. Hande Erçel, conocida por su carisma arrollador y su talento innegable, ha tenido un momento de sincera reflexión en una entrevista reciente. En esta conversación exclusiva, se le preguntó sobre su vida personal y profesional, y al tocar el tema de sus proyectos pasados, inevitablemente surgió la figura de Kerem Bürsin, su CEO protagonista en la exitosa serie Sen Kalkam. Y ahí fue donde Hande, con esa franqueza que la caracteriza, soltó la bomba, admitió, sin rodeos, que extraña a Kerem. Pero ojo, no se trata de un simple «me cae bien» o «fue un buen compañero». La forma en que lo expresó y el contexto en el que lo hizo sugieren una conexión profunda que trasciende la pantalla. Para quienes no están tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin formaron una pareja de ensueño tanto en la ficción como en la vida real. Su química en Sen Kalkam fue tan palpable que conquistó a millones de espectadores en Turquía y posteriormente en Latinoamérica y Europa. Vimos cómo su relación florecía en la serie, llena de momentos románticos, divertidos y a veces agridulces, y cómo esa conexión traspasaba los límites de la actuación. El público se enamoró de ellos como pareja, y su relación fuera de cámara se convirtió en un tema de constante interés mediático. Por eso, cuando anunciaron su separación, muchos se quedaron con la pena y con la esperanza secreta de un reencuentro. Lo interesante de las declaraciones de Hande es el matiz que le da a esta añoranza. No se trata de un lamento sobre un pasado que no regresa, sino más bien de un reconocimiento a la etapa vivida y a la persona que fue importante en su vida y en su carrera. Ella describió la experiencia de trabajar con Kerem como algo muy especial, destacando la buena energía, la complicidad y el apoyo mutuo que se brindaban durante las largas jornadas de grabación. Habló de cómo él la hacía reír, de cómo juntos lograban sacar lo mejor de cada escena, y de la importancia que tuvo esa relación profesional para consolidar aún más el éxito de la serie. En sus propias palabras, que hemos podido desglosar de esta exclusiva, Hande mencionó algo así como: «Hubo un tiempo en mi vida y en mi carrera en el que Kerem fue una parte muy importante. Guardaré siempre con cariño los momentos que vivimos trabajando juntos. Sí, hay momentos en los que pienso en esa etapa y sí, extraño esa energía, esa conexión. Fue una etapa hermosa y él fue un compañero increíble». Estas frases, aunque sencillas, están cargadas de significado. No habla de extrañar a Kerem como pareja en un sentido romántico actual, sino más bien de extrañar la experiencia, la complicidad y esa fase específica de su vida donde compartieron tanto. Y es que, seamos honestos, cuando compartes tantas horas, tantas emociones y tantos éxitos con alguien, es natural que esa persona deje una huella. Más aún cuando esa persona es tu compañero en uno de los proyectos más exitosos de tu carrera. Hande Erçel es una profesional dedicada y agradecida, y sus palabras reflejan esa gratitud por las personas que han formado parte de su camino. Kerem Bürsin, sin duda, fue una de esas personas clave. Además de esta confesión, Hande también aprovechó para hablar un poco sobre sus proyectos actuales y futuros. Mencionó que está enfocada en seguir creciendo como actriz, explorando nuevos personajes y desafíos. Sin embargo, la pregunta sobre Kerem pareció tocar una fibra sensible, un recuerdo dulce que trajo una sonrisa a su rostro, aunque teñida de esa melancolía de lo que fue. Ahora, ¿qué significa esto para los fans? Bueno, para algunos, es una señal de que el cariño y el respeto mutuo persisten, a pesar de la separación.
Para otros reaviva la esperanza de que quizás en el futuro los caminos de Ande y Kerem puedan cruzarse de nuevo, ya sea en un proyecto profesional o en alguna otra faceta de sus vidas. Lo cierto es que la química entre ellos era innegable y el público conectó profundamente con esa dinámica. Es importante recordar que la vida de las celebridades es pública, pero sus sentimientos son personales. Hande Erçel, al compartir esto en una entrevista exclusiva, nos está permitiendo asomarnos a su lado más humano. Nos muestra que más allá de los flashes y las alfombras rojas, también hay recuerdos, afectos y etapas que marcan a las personas. Y la confesión de extrañar a Kerem Bürsin es una pincelada más en el complejo retrato de su trayectoria y su vida. ¿Por qué creen que Hande ha decidido compartir esto ahora? ¿Será que ve a Kerem como un mentor, un amigo o simplemente recuerda con cariño una etapa importante de su vida? Las interpretaciones son muchas y cada uno de nosotros, como espectadores, tendremos nuestras propias teorías. Lo que sí podemos afirmar es que esta declaración le da un nuevo aire a la historia de esta pareja icónica de las telenovelas turcas. Esta confesión también pone de manifiesto la importancia de las relaciones profesionales y personales en el mundo del entretenimiento. La forma en que los actores se apoyan, la energía que comparten en el set, todo eso se traduce en la pantalla y llega a nosotros. Y cuando esa conexión es tan fuerte, es natural que deje una huella. Además, no olvidemos que Hande Erçel ha seguido cosechando éxitos desde Senkalkam. Ha participado en otros proyectos importantes y ha consolidado su posición como una de las actrices más influyentes de Turquía. Sin embargo, es innegable que Senkalkam y Kerem Bürsin marcaron un antes y un después para ella, y para muchos de sus seguidores. En resumen, Hande Erçel ha abierto su corazón en una entrevista exclusiva, confesando que extraña a Kerem Bürsin. Esta declaración no solo ha prendido la chispa entre los fanáticos de la pareja, sino que también nos recuerda la profundidad de las conexiones humanas, incluso en el mundo del espectáculo. Ella valora los momentos compartidos, la energía y la complicidad que existieron durante su tiempo juntos, y lo expresa con honestidad y gratitud. Es un hermoso testimonio de una etapa importante en su vida y carrera, y una muestra de que los recuerdos y los afectos perduran. Así que llegamos al final de este vídeo, donde hemos desentrañado la emocionante confesión de Hande Erçel. Hemos hablado de su relación con Kerem Bürsin, de la química que cautivó a millones y de cómo ella, con sinceridad, ha admitido que extraña esa época y esa conexión. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras, hay personas con sentimientos y experiencias que vale la pena conocer. Gracias a todos por acompañarnos en esta travesía informativa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Se sorprendieron? ¿Esperaban algo así? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y de las noticias que les traemos, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Ayudan a que sigamos trayendo contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.